Hacemos la comparación con Haití, que obviamente es un país mucho más empobrecido, pero en la escala fue mucho mayor el de Chile. ¿Cómo se vive con esa situación de saber que lo tenés que enfrentar en algún momento? Bueno, efectivamente, cuando uno es pequeño en Chile y está en la escuela básica, desde aquel minuto en la vida a uno le enseñan cómo comportarse en los terremotos. Hay aquella operación Daisy, no sé si se llama así aquí, que es en definitiva cómo organizar ante un evento de crisis, cómo salir de la sala de clase, dónde ubicarse en las construcciones, etcétera. Todo aquello es parte de la cultura de los chilenos. Están, como digo, incluso diseñados los planes en los colegios. Por lo tanto, hay una cultura de mucho tiempo respecto a estos fenómenos. Y bueno, efectivamente, la historia de Chile es una historia sísmica, de mucho temblor, y eso se refleja, entre otras cosas, en la construcción, claro, en los los requerimientos técnicos. ¿Aguantan una construcción que se hace pensando en que es una zona sísmica? ¿Aguanta un terremoto o también puede caer? O sea, yo diría que en el caso particular de este terremoto, Santiago y en general la infraestructura de Chile resistió muy bien. Lo que sucede es que hay algunos emblemáticos edificios que se cayeron, y digo emblemáticos porque están allí en la prensa permanentemente, y probablemente esos edificios simplemente no cumplieron los requerimientos técnicos, pero la gran mayoría, prácticamente la totalidad de los edificios, claro, resistieron. Y cuando uno vive en un edificio en Chile, cuando vive más allá del piso 10, se da cuenta de lo que digo. Y yo me ha tocado vivir temblores en otros lugares de magnitudes similares, no terremotos, claro, quiero decir. Usted nos contaba, vivió un terremoto en un piso 18. Efectivamente, como lo que yo indico, dado que son construcciones de este tipo, yo no soy técnico, pero la historia, así uno aprendió en Chile, que estos edificios son más seguros, pero se mueven mucho más. Claro, sí. Porque tienen un juego que están diseñados de esa manera. Por lo tanto, como decía, si uno le toca un terremoto en algún piso más arriba de un 10, lo seguro que va a quedar con el registro él para su vida, porque claro, se mueve mucho. Hay gente que nos ha contado ahora que en conjunto de edificios que vio acercarse el edificio, no sé si claro, eso ya es una percepción dentro del minuto de confusión, pero claramente hay un movimiento muy fuerte. Claro, insisto, creo que la infraestructura en general funcionó, aguantó, y los daños más grandes de verdad están en el sur, y más bien no son por el terremoto, sino son claro, por los maremotos, y digo claro, los maremotos porque fue a lo largo de la costa. Ahora que toca ese tema del sur, se vieron un poco dos caras de Chile, ¿no? Un Chile que hacia afuera tiene la imagen de un país mucho más desarrollado que sus vecinos de América del Sur, pero bueno, por eso resistió también, bastante mejor que otros países pueden resistir un terremoto de estas características, pero también se vio que hubo desorganización, también se vio que en algunas zonas la ayuda no llegó, también se vieron saqueos por la desesperación de la gente. ¿Cómo vio eso? Sí, la verdad es que las primeras horas fueron horribles, las imágenes que se vieron fueron realmente difíciles, complicadas, y yo diría que hay una mezcla de muchas razones. Primero, hubo muchos días sin comunicación. El sur de Chile, Concepción, recién al cuarto, quinto día, recién fue posible comunicarse con el sur. Por lo tanto, hubo muchas horas en que la gente no sabía qué estaba pasando en el resto del país. Y por lo tanto, confusión, angustia, y eso llevó probablemente a tener actitudes irracionales, donde se vieron estas imágenes de saqueo, etcétera, que no solo era gente que estaba vinculada con la delincuencia, es gente, vecinos, ciudadanos de a pie, que entendieron que esto era probablemente algo más allá de lo que se expectaba en términos de los tiempos, y fueron al vecino, al negocio de la esquina, a sacar de manera violenta la mercadería. Eso por una parte. Efectivamente hubo delincuencia, directamente, gente que salió y aprovechó el momento. En Concepción se cayó una cárcel donde arrancaron más de 150 presos, que arrancaron. Por lo tanto, bueno, yo no sé si esto explica, pero es también algo que hay que tener en consideración. Sinceramente creo que fue un Chile que no quisiéramos ver, que no quisimos ver, y bueno, la verdad es que en las últimas horas se ha restablecido el orden, incluso hace 2 días, hay gente que ha ido a devolver las cosas que robó. Es bastante impresionante ver gente que de manera voluntaria decidió, porque claro, gente robó alimentos que necesitaba, leche para los niños, pañales, etcétera, pero otra gente se llevó una televisión. Claro. Y en las últimas horas han pasado cosas, como digo, bastante insólitas. Gente que ha decidido de forma voluntaria ir y devolver cosas que robó, y muchas incluso
que la policía ha llegado donde están estos delincuentes y ha podido recuperar estas especies. Claro. Agarró además a Chile en una situación particular a nivel político, el cambio de mando, que es en 2 días. Piñera ya dijo que, bueno, su plan político va a tener que girar bastante porque esta reconstrucción va a llevar cerca de 4 años. Eso es seguro. Un terremoto de este tipo tiene un costo económico tremendo, no solo lo básico que es reconstruir la infraestructura, sino que el costo que significa esto para el aparato productivo, lo que significa poner en marcha probablemente muchos sectores que tienen maquinaria, infraestructura, incluso los propios productos que están en el suelo. Escuchaba simplemente a modo anecdótico la cantidad de vino que se derramó de consecuencia y que por lo tanto no permite cumplir compromisos internacionales en ese sector. Solo un ejemplo que refleja este efecto en materia del futuro económico de Chile. Y claro, vamos a probablemente requerir reperfilar el presupuesto nacional, los planes, etcétera, y esto requiere sin duda al menos un par de años. El cambio de gobierno se hará de todas maneras, probablemente, es así, seguro, ya se tomó la decisión. Va a ser mucho más institucional y menos festivo, claro. Pero bueno, las visitas internacionales asistirán, el presidente Mujica nos acompañará, cosa que agradecemos. ¿Viaja usted a Chile para No, la verdad es que creo que es mucho más necesario seguir conduciendo y administrando la situación acá. Bueno, embajador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Vamos a reiterar algunos datos, lo tenemos ahí en gráficos. Sí, la cuenta que se puede ir a cualquier local Habitat, Ayuda Chile-Terremoto, es en todos los locales de Habitat y ahí pueden colaborar entonces para los chilenos, para el pueblo chileno que ha sido afectado por este terremoto. Embajador, lo esperamos seguramente otra vez. Si lleva 7 meses acá, no se sabe si continúa o no, dependerá del nuevo gobierno. Así es el sistema. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, les